Saludos al grupo Instrucción Teológica y también a todos los que están tomando este diplomado de ideología de género bajo la lupa. Esta es prácticamente la temática 23, se llama la reproducción asistida bajo la lupa bíblica, que está a cargo del doctor Raúl Rosado. Bueno, la reproducción asistida es la otra cara de la ideología de género. Porque mientras por una parte aumenta la aceptación y la promoción legal del aborto, por otra parte se invierten considerables esfuerzos para y elevadas sumas económicas para proporcionar fertilidad a muchas familias estériles a través de la reproducción asistida y también a través de de la fertilización in vitro. Sin tomar en cuenta lo tercero, que sería el tema de la clonación, que pues prácticamente no entra dentro de lo que es las concepciones de humanos. Pero lo que se está diciendo acá es que son esas contradicciones de la vida, porque por un lado se destruye la vida por motivos triviales y por otro lado se procura crear vida por los mismos motivos triviales. Bueno, aunque la Biblia no dice mucho sobre este tema y sus aristas, debe tenerse pues un acercamiento ético, usando el mismo principio de la observación del sábado dado por el mismo Señor Jesucristo en Marcos 2:27, donde pues prácticamente Él dice, el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Lo traduciríamos así, cuando se habla de investigaciones científicas. El hombre y la mujer no están hechos para la ciencia, sino que es la ciencia la que debe estar al servicio de las personas para mejorar su vida y no para deshumanizarla. Tanto la inseminación artificial, que se trata de la concepción en el interior del aparato femenino, como la fecundación in vitro, que es la fecundación realizada en el laboratorio y externa al cuerpo de la madre, incluyen más de 20 maneras distintas de tener pues un hijo. Y esto de modo que se han rebasado lo que se llama la ciencia ficción. Cualquier mujer sana puede gestar un hijo que no sea biológicamente suya o suyo. Hoy la maternidad puede ser legal o puede ser biológica, puede ser de genética o de gestación. También es posible engendrar con un esposo fallecido hace años. Una abuela puede dar a luz a su nieto y una persona puede ser a la vez madre y a la vez hermana de un bebé. También existe el parto posmenopáusico. Bueno, por otro lado, es posible alquilar el claustro materno y parir para otra mujer, cediendo después al hijo. Se puede fecundar con semen del marido o de un donante anónimo, con espermatozoides frescos o congelados a mujeres casadas, solteras, viudas o parejas de lesbianas, incluso embarazo de hombres. Y todo aparte del tema de las posibilidades de la clonación humana. O sea, no necesitan caer en ficción. Todo esto plantea nuevos problemas éticos para los cristianos. Pregunta de hasta dónde está el límite entre lo que se puede y no se debe hacer. O sea, entre lo que es posible pero que no debería de ser. Y algunas preguntas que están en el aire. El método de obtención más común del semen, que es la masturbación, que no es el único método, pero es el más común para hacer este tipo de fecundación. ¿Cuál sería nuestro pensamiento como cristianos en ese tema? 2. La selección de los más aptos eugenésicamente, definido por un grupo élite. Puede ser una forma de dominación sobre otros, hablando de una selección. 3. Al sustituir el acto biológico natural que enseña la filosofía griega, sería como si lo artificial sustituya lo biológico natural. 4. ¿Qué consecuencias psicológicas pueden haber de un hijo producto ya sea de inseminación artificial o producto de la fecundación in vitro? Y 5. Si un padre
tiene hacia su hijo podría traerle consecuencias psicológicas de su propia infertilidad al mirar al niño frente a él, o es todo lo contrario. 6, entre otros cuestionamientos, si la reproducción asistida se da en una madre soltera o se trata de una pareja de homosexuales que presten un vientre de alquiler se le llama, ¿no vulneraría el derecho de los niños de nacer en un hogar constituido normalmente por un padre y una madre? Bueno, desde luego, el peligro de lo que se comentan allá, los abusos, no debieran de impedir que se valoren aquellos avances que adecuadamente, aquellos aspectos que son positivos en la construcción de una mejor sociedad, que aportan en las nuevas tecnologías. Todo lo que contribuya a intereses verdaderamente humanos y a paliar el sufrimiento deben de ser bienvenidos. No se trata de cerrar en banda las investigaciones que pretenden luchar contra la esterilidad humana, sino exigir que se actúe con moderación. La ciencia sin conciencia solo produce la ruina moral del hombre. De ahí la necesidad de humanizarla o de adecuarla a los valores auténticamente humanos. Dios mismo desea que sus criaturas, hechos a su imagen, se enseñoreen y sometan a la tierra. Es obligación del hombre seguir investigando. El que la ciencia haya llegado a hurgar en los gametos y en los cromosomas para luchar contra la infertilidad o la enfermedad, no atenta contra Dios, el Dios de la Biblia, ni le hace sombra al Señor para nada, sino que al contrario es un reflejo de la libertad con que Dios mismo dotó al ser humano, a su imagen y semejanza, siendo la procreación una de las más importantes, vitales, que los hombres compartimos con otros seres vivos y se enfoca en nuestro origen sobre esta tierra, cobra un interés destapando sentimientos arraigados en el ser humano, pero la ciencia puede usarse para el bien o para el mal. De ahí la necesidad de una bioética, y aquí se expone la bioética cristiana. Por esa razón hemos invitado al doctor Raúl Rosado, quien nos habla en esta ocasión precisamente de este tema tan interesante y tan importante para todos como la reproducción asistida bajo la lupa bíblica. Que lo disfruten. En este momento vamos a darle apertura ya al tema de esta semana, y para ello hemos invitado al doctor Rosado. No necesita presentación, ya lo conocen en el grupo, un exponente que nos garantiza una semana de mucha información y bendición para todos sobre dos temas: la reproducción asistida bajo la lupa bíblica y la ideología de género y el control de natalidad. Son dos temas que están relacionados, pero que prácticamente son individuales, así que vamos a gozarnos con esta temática, vamos a aprender mucho, vamos a invitarlos a todos a participar y de esta manera poder disfrutar de la temática. Buenas noches, estimados todos. Es para mí un honor y una bendición poder comentar nuevamente con ustedes acerca de estos temas que dentro de todo este grupo de estudio han movido corazones que sí, que en un momento dado pudiera ser que pasaran a segundo término ante una situación de la pandemia, de las vacunas, de tantas dudas y de tantas inquietudes que se están viviendo, pero que precisamente en medio de este torbellino que ha sido la pandemia, se han ido colando, se han ido introduciendo de una manera viral todos estos temas y que han llegado incluso hasta los congresos para pretender hacerlos ley. La ideología de género es una maraña de mentiras escudadas dentro de temas importantes para nosotros, como lo son la vida, la familia, nuestros hijos, y que dentro de ese tejido engañoso se están llevando a muchas personas por el camino.
Es por eso que el tema de la reproducción asistida y el tema del control de la natalidad hoy día se han manipulado bajo argumentos de bienestar para la humanidad, se han ido manipulando en base a aquellas necesidades de afecto y de manifestación de cariño de los seres humanos, y dentro de toda esta ideología también la reproducción asistida está ocasionando una serie de daños, de afectaciones y de violencia a la dignidad del ser humano. Hemos creído que con todos los avances que hemos estado viendo a lo largo de los últimos años en lo que es la biotecnología, han habido grandísimos avances, se han ido creando muchos medios de satisfacción y de placer para el ser humano mucho antes de que surjan las necesidades. Por eso han ganado mucho terreno. Por eso han ido ganando y ganando y ganando cada vez más lugares dentro de la percepción de bienestar del ser humano, porque no han tenido una medida. Se han ido desarrollando de tal modo que sin que sea una necesidad, se acepta, se compra y se promueve. Junto con esto, no podemos olvidar que todos estos avances que se han estado dando dentro de la biotecnología desde hace muchos años, esos cambios precisamente, esos avances precisamente, esas inquietudes y esos estudios precisamente son los que hicieron que surja la bioética. Porque la bioética surge como una reflexión ante lo que era capaz de ir generando la ciencia o la biotecnología, hoy día así llamada. Ante tantos avances y ante tantas inquietudes y ante tanta hambre de conocimientos, surge la bioética para decir, no, espérate, así no es. Violentando la dignidad del ser humano, así no es. Y te voy a regular, y te voy a medir, y te voy a controlar, para que dentro de todo ese ambiente de querer saber más, de ir creciendo en ciencia, nunca se pierda de vista el respeto por la dignidad del ser humano. Pero la ciencia ha ido avanzando y hemos creído que por haber podido manipular los límites de la existencia humana, hoy día el promedio de edad de vida del ser humano se ha extendido un poco más debido a tantos adelantos en la medicina, en la cirugía, en los trasplantes de órganos. Todo esto ha hecho que se incremente las expectativas de vida de los seres humanos. Y por lo tanto, por haber creído que podemos manipular estos límites, también creemos que podemos manipular la naturaleza del ser humano. Hemos creído que es modificable la naturaleza del ser humano. Y dentro de todas estas creencias equivocadas y mal sustentadas, han surgido los derechos humanos, convirtiéndose en una exigencia de privilegios, en donde se ha abierto una puerta que difícilmente se podrá cerrar de nuevo. Dentro de todas estas exigencias para poder tener privilegios, como minorías muchas de ellas, pero que salen de lo racional, que denigran y lastiman la dignidad del ser humano, se cuestiona lo que es la religión y se etiqueta a la religión como una escuela de antiderechos, contrarios a lo que se piensa que es o que debe de ser la libertad de las personas. Es en torno a este sentido con el que vamos a ir manejando este tema tan importante de la reproducción asistida y del control de la natalidad, que hoy día surgen como una violencia hacia la vida
hacia la esencia misma del ser humano, hacia la dignidad de la persona, haciéndonos creer que somos dioses capaces de crear incluso la vida. Que todos tengan buenas noches y el día de mañana estaremos profundizando sobre estos temas. Espero y confío en el Señor que la caridad de cada uno de ustedes aflore en sus comentarios y participaciones para que podamos nutrirnos, fortalecernos con herramientas que nos permitan dar la cara por aquel que dio su vida por nosotros. Una vez más les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este tema tan importante de la reproducción asistida bajo la lupa del entorno bíblico, y que podamos empezar precisamente, y valga la redundancia, por el principio, considerando primeramente lo que es la deshonra del hombre ante estas nuevas amenazas a la vida humana. Y tenemos que ser muy claros cuando ubicamos a cada persona precisamente en virtud de ese misterio del Verbo de Dios hecho carne. Es confiada a la solicitud materna de nuestras iglesias en cuanto a ese papel de madre protectora que enseña, que guía a sus hijos. Por eso, toda amenaza que se haga a la dignidad y a la vida del hombre va a repercutir directamente en el corazón mismo de nuestras iglesias, afectando al núcleo de nuestra fe en esa encarnación redentora del Hijo de Dios. Compromete su misión de anunciar precisamente la buena nueva, ese evangelio de vida por todo el mundo y a cada criatura. Hemos visto diferentes denuncias que en el transcurso del tiempo se han hecho con mucha fuerza a estos numerosos delitos y atentados contra la vida humana. Muchos años plasmados y enfocados a raíz del inicio de la bioética, 1945, el descaro total del ser humano contra el mismo ser humano en esos experimentos científicos, entre comillas, que usaban al ser humano como materia prima de ese nuevo conocimiento, sin importar su dignidad, su sufrimiento, el ataque a su persona, y que con esa misma fuerza el hombre deplorado cuando el refugio se buscó en sus iglesias. Esto realmente nos lleva a poder interpretar pues el sentimiento auténtico de cada uno de nosotros hacia una conciencia recta, en donde podamos decir que todo lo que se opone a la vida, como los homicidios en cualquier tipo que se trate, los genocidios, el aborto, la eutanasia, el mismo suicidio voluntario, todo aquello que viola la integridad de la persona humana, las mutilaciones, las torturas, tanto corporales como mentales, incluso los intentos que se puedan hacer de coacción psicológica a niños, adolescentes, a mujeres, todo aquello que ofende a la dignidad humana, aquellas condiciones infrahumanas de vida, injusticias cometidas, los encarcelamientos arbitrarios, deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, la pornografía infantil, todo esto que también tiene que ver con la dignidad del ser humano, los tratos inhumanos e injustos a los obreros, por ejemplo, ¿verdad? La explotación del hombre por el mismo hombre, todas estas cosas y otras semejantes que van surgiendo a raíz de esa libertad exigida por los hombres, pues son ciertamente situaciones que atentan, que corrompen a la misma civilización humana, deshonrando mucho más
a quienes las practican que a quienes padecen la injusticia. Con nuestras nuevas perspectivas que se abren en nombre del progreso científico y tecnológico, surgen también nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va a ir marcando y consolidando como una nueva cultura que empieza a conferir a los atentados contra la vida un aspecto totalmente inédito y que dentro de toda esta permisividad o falsa tolerancia empiezan incluso a aparecer como signos de justicia hacia algunas minorías. Todos estos atentados contra la vida se justifican en nombre de los derechos de la libertad individual. Y sobre todo esto, pues no solamente buscan que queden impunes, sino que incluso se pide la autorización por parte del Estado con el fin de que podamos practicarlos con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias, presupuestos millonarios hacia este tipo de prácticas. Es por eso que nuestra actualidad, queridos hermanos, se ve inmersa en una maraña total de ideologías que realmente está generando la participación de autoridades con la capacidad de generar leyes y que forman, transforman y modifican las mismas constituciones. Y entonces empieza a haber una situación como un síntoma muy preocupante que hoy día denota una enfermedad muy grave en el ser humano, de ser atacado por el mismo ser humano. Esto, queridos hermanos, es una situación que no excluye a la misma área médica, que por esta vocación propia en el sentido de la defensa y del cuidado de la vida humana, se está prestando cada vez más en algunos de sus sectores a realizar estos mismos actos contra la persona, contra la dignidad del ser humano, y se está contradiciendo a sí misma. Aquella frase en donde se dice el médico tiene prohibido matar, pues hoy día ya no es aceptable. Se buscan asegúnes y justificaciones para que sí, en ciertos momentos o en ciertas circunstancias se le permita hacerlo, degradando así la dignidad de quienes ejercen la medicina. En todo este contexto cultural y legal, incluso hemos visto situaciones graves que justifican acciones que se establecen para el control demográfico como solución a problemas sociales y familiares, y que todo esto va a exigir una atención responsable y activa por parte de la sociedad en todos los ámbitos locales, nacionales, internacionales, porque es ahí en donde se van a ver expuestas estas soluciones falsas y que van a contrastar con la verdad y el bien de las personas. El resultado de toda esta situación, pues hoy día está viéndose que tiene tintes dramáticos y es muy grave y preocupante ese problema que se está dando por el fenómeno de la eliminación de tantas vidas humanas en sus inicios o próximas a su ocaso, esto es, en el aborto o en la eutanasia. Cada vez nos cuesta más percibir la diferencia entre el bien y el mal en lo que se refiere al valor fundamental mismo de la vida humana. Hoy día tenemos una gran multitud de personas débiles e indefensas, en específico los niños que aún no nacen, que está siendo aplastada, violentada en su derecho fundamental a la vida. Por eso hoy día le corresponde a las iglesias no callarse ante estos abusos que se están presentando y que
No podemos callarnos tampoco cuando las injusticias sociales que en el pasado, tristemente, no se han podido superar y que hoy día se exacerban con esas nuevas leyes, esos nuevos derechos que se quieren imponer a una costa de, repito, la vida de los seres humanos. Hoy día tendríamos que hacernos la pregunta: ¿nos sentimos nosotros llamados a respetar, a defender, a amar y a servir a toda vida humana? Hoy día tendríamos que reflexionar muy bien sobre qué podemos hacer para poder actuar en concreto sobre estos temas. Empezando nuestra reflexión bajo la luz bíblica, tenemos que analizar lo que es la libertad contrapuesta al mal. La sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Esto ubicándolo con las actuales amenazas a la vida humana. En el Génesis 4:8, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos la raíz de la violencia contra la vida. Dios le reprende a Caín, recordándole su libertad frente al mal. El hombre no está predestinado al mal, ciertamente, igual que Adán es tentado por el poder maléfico del pecado, que cual bestia feroz está acechando a la puerta de su corazón, esperando lanzarse sobre la presa. Pero Caín es diferente. Él es libre frente al pecado, lo puede y lo debe dominar, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. El hermano mata a su hermano. Este sería el primer fratricidio, y que en cada homicidio se viola ese parentesco espiritual que nos agrupa como seres humanos en una única y gran familia, en donde todos deberíamos de participar del bien fundamental, que es esa igualdad en cuanto a nuestra dignidad como persona. También no pocas veces violentamos este parentesco de humanidad, de carne y de sangre. Por ejemplo, cuando las amenazas a la vida se producen en la relación entre padres e hijos, como sucede con el aborto o la eutanasia. En esa raíz de cada violencia contra el prójimo, vamos cediendo a la lógica del maligno, es decir, de aquel que era homicida desde el principio. Aquí citamos a Juan 8:44. Siguiendo con el texto del Génesis, después del delito, Dios interviene para vengar al asesinado. Caín frente a Dios, que le pregunta sobre el paradero de Abel. Lejos de sentirse avergonzado y excusarse, elude la pregunta con arrogancia. No lo sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? No sé. Así lo dijo Caín. Con esta mentira trata de ocultar su delito. Y esto es lo que está sucediendo hoy día con mucha frecuencia y sigue sucediendo cuando las ideologías más diversas sirven para justificar y encubrir estos horribles atentados contra el ser humano. Debiéramos preguntar, ¿realmente no somos guardianes de nuestros hermanos? ¿O afirmar como lo hizo Caín? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Caín no quiere pensar en su hermano y va a rechazar siempre, y rechaza de hecho, asumir esa responsabilidad que cada hombre tiene en relación con los otros hombres, en los cuales a mí como ser humano debería de indignarme el maltrato a otro ser humano, porque es igual a mí, porque es exactamente idéntico en dignidad que a mí. Por eso las tendencias actuales buscan evadir la responsabilidad del hombre hacia su prójimo,
hacia sus semejantes. Los síntomas más palpables de esto, pues es la falta de solidaridad, primero con los más débiles de nuestra sociedad, los niños, los ancianos, los inmigrantes, y que esta relación la vamos a ir observando con mucha más frecuencia en aquellos lugares en donde está en juego los valores fundamentales, la supervivencia, la libertad y la paz. Por eso, la vida, especialmente la vida humana, pertenece solo a Dios. Y es por eso que quien atenta contra la vida del hombre, de alguna manera, está atentando contra Dios mismo. Pero Dios, siempre misericordioso, incluso cuando castiga, puso la señal en Caín para que nadie que le encontrase le atacara. El Génesis 4:15 lo indica. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Y es justamente aquí en donde se manifiesta ese misterio paradójico de la justicia misericordiosa de Dios. Tenemos que ser claros de que Dios no busca castigar al homicida con el homicidio, ya que quiere el arrepentimiento del pecador y no su muerte. Las preguntas que hoy día deberíamos de hacer es si nosotros realmente somos libres para elegir entre el bien y entre el mal. Si realmente hacemos uso de esa libertad, pero sobre todo si conocemos la diferencia. Buenas tardes, estimados todos. Vamos a continuar analizando el tema tan importante hoy día. Y vamos a ver el aspecto, siguiendo sobre ese análisis bíblico de la cuestión del delito al derecho, y siguiendo con el Génesis 4:10, este momento en el que el Señor le pregunta a Caín, ¿qué has hecho? Caín, que no puede esquivar esta pregunta, no puede escapar a ello con toda la culpa que trata de esconder. La pregunta del Señor también va dirigida a nosotros, al ser humano contemporáneo, para que tomemos conciencia de la amplitud y de la gravedad de los atentados contra la vida que siguen marcando nuestra historia y cada vez se hacen peor. No podemos dejar de pensar en la violencia contra la vida de millones de seres humanos, niños forzados a la miseria, la desnutrición, el hambre, por una injusta distribución de riquezas entre los pueblos, la división de las clases sociales, la violencia que se deriva de diferentes situaciones como las guerras, las guerrillas, el narcotráfico, todo esto que está sembrando muerte y que de alguna manera va penetrando en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tenemos nosotros que ver que dentro del fomento de modelos nuevos en la práctica de la sexualidad también vamos viendo situaciones moralmente inaceptables, como lo hemos visto en los temas pasados, que son también portadores de grandes riesgos para la vida. Y tenemos que centrarnos de manera muy particular en otro tipo de atentados, aquellos que están en relación a la vida naciente y también a la vida terminal. Y tenemos que asumir esta situación que hoy día se quiere esconder como un derecho y que nosotros estamos precisamente para establecer los límites. Poder decir basta, hasta aquí llegaron, no más muerte de seres inocentes, mucho menos bajo los argumentos de una falsa caridad, de una falsa piedad, de una falta misericordia. Hemos llegado hasta aquí a causa de diferentes crisis que se han estado dando y que en donde las minorías gritan, alzan la mano y exigen
ser escuchados, ser atendidos. Es verdad que la impunidad ha marcado el inicio de muchas exigencias que en el fondo son justificables, que en el fondo debemos de apoyar, pero que no tienen la forma adecuada para que lo hagamos de manera correcta. Es aquí en donde tenemos que ser muy claros para que esta duda de la mentira no eclipse la luz de la verdad y que podamos nosotros preguntar realmente si sabemos identificar nuestros derechos y nuestros deberes y si al hacerlo estamos considerando a los demás. Y ahora sí, consideremos el tema de la reproducción artificial y otros atentados contra la vida que se están dando y que hacen que nos preguntemos nuevamente o que reflexionemos esa pregunta que el Señor nos hace: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho al permitir o al omitir alguna acción para defender la vida de estos seres inocentes? Las distintas técnicas de reproducción artificial que parecerían que están puestas al servicio de la vida como algo bueno y que son practicadas muchas veces con esta intención, pero que en realidad dan pie a nuevos atentados contra la vida, mucho más allá del hecho de que son moralmente inaceptables. Que desde el momento en que se separa la procreación del contexto integralmente humano del acto conyugal, caemos en un uso, caemos en una situación de satisfacer apetitos únicamente. Estas técnicas registran altos porcentajes de fracaso. Esto afecta no tanto a la fecundación como al desarrollo posterior del embrión, que está expuesto al riesgo de muerte, por lo general en muy breve tiempo. Se producen con frecuencia embriones en números superiores al necesario. Esto es una necesidad de poder contar con varios productos, así le llaman, y se oye muy fuerte decir al ser humano como un producto, ¿verdad? Para poder tener opciones de selección para su implantación en el seno de la mujer. Y estos son llamados embriones supernumerarios por el número mayor de ovulaciones que son fecundadas, fértiles que son fecundados y que posteriormente van a ser suprimidos o utilizados para investigaciones que bajo el pretexto del progreso científico médico reducen en realidad la vida humana a un simple material biológico del que se puede disponer libremente. Los diagnósticos prenatales que no representan dificultades morales si se realizan para determinar eventuales cuidados necesarios para el niño aún no nacido, con mucha frecuencia son la causa para proponer o practicar el aborto. Esto en sí, el aborto eugenésico, al ser detectado alguna anomalía, alguna patología, alguna malformación que haga no preferir o no querer ser elegido por parte de los padres a este nuevo ser humano. Equivocadamente se considera acorde con las exigencias de la terapéutica, que acoge a la vida solo en determinadas condiciones, rechazando la limitación, la minusvalidez, la enfermedad. Siguiendo con esta lógica, hemos llegado a negar los cuidados ordinarios más elementales y hasta la alimentación a niños nacidos con graves deficiencias o enfermedades. Además, el panorama actual resulta muy desconcertante debido a las propuestas que se están haciendo en muchos lugares de que sea legítima en la misma línea del derecho al aborto, incluso el infanticidio, retomando así a una época de barbarie que se creía superada para siempre. Citemos a Herodes, por decir un ejemplo. Debemos reflexionar si es aceptable acabar con la vida de un ser humano para beneficiar el progreso científico, si puede cambiar mi dignidad como ser humano dependiendo de la etapa de la vida en la que me encuentre, sea cigoto, sea embrión, sea feto, sea infante, sea niño, sea adolescente, sea un joven, adulto, anciano, en fin, si debe cambiar mi postura acerca del derecho a la vida según las capacidades o discapacidades que un ser humano presente.
Vamos a ver más adelante estas técnicas de reproducción asistida, el procedimiento general y cómo la manipulación, cómo la mano del hombre interviene en un proceso que debería ser natural y que debería ser propiciado por esa divinidad misma de ser la vida, un don que se nos da para que a su vez también nosotros compartamos. Buenos días tengan todos. Quisiera comentar algunos aspectos importantes que se dan en cuanto a la reproducción asistida y a esas diferentes técnicas en donde se van a dar de diferentes formas la posibilidad de fecundar un óvulo fértil con un espermatozoide seleccionado. Lo primero que debemos recordar es que todas estas técnicas de reproducción asistida surgen de la medicina veterinaria en cuanto a las prácticas que se hacen para aumentar la producción, para mejorar la genética de las razas y optimizar las eficiencias productivas en cuanto a carne, leche, número de animales que se obtienen, en fin. Es una técnica que incluye diferentes situaciones durante todo el proceso que van desde seleccionar a las hembras mejores, las más óptimas, las más aptas. El caso de poder seleccionar situaciones en donde cuál es el mejor momento para poder hacer esta inseminación. Situaciones como las de elegir al mejor macho, al mejor semental, para poder tener los mejores espermatozoides. Y esto es en cuanto a lo que representa las dos partes que van a participar de este proceso. Más allá tenemos la situación en donde, pues una vez que se produce una superovulación en la hembra para tomar el mayor número de embriones posibles, una vez que de manera artificial eyacula el semental para poder analizar su semen y poder buscar los espermatozoides más capacitados, más viables, y posteriormente provocar la fecundación de manera artificial. Con un aspirador se sujetan los óvulos fértiles para que no se muevan, para que no se escapen dentro del medio en el cual se encuentran líquido. Con una aguja, literalmente, se atraviesa la membrana del óvulo, se penetra la membrana del óvulo para inyectar y depositar en su interior los espermatozoides el espermatozoide previamente seleccionado, y posteriormente dejar pasar el tiempo adecuado hasta ver que se dé todo el proceso, vigilándolo cada tiempo, que los medios sean los adecuados, la temperatura, el medio de cultivo, todo lo que se necesite, y también ir vigilando su desarrollo para que al paso del tiempo ver de ese número de óvulos fecundados, ver cuáles han crecido más, ver cuáles han tenido un mejor desarrollo, desechar a aquellos que no tienen las capacidades que puedan ofrecer este potencial genético que se está buscando, se eliminan, y los que quedan pues son considerados para ser implantados dentro del útero, ya sea en la trompa, ya sea en las paredes del endometrio, en la parte donde se corresponda, según la etapa, para poder tener entonces la vigilancia de que el proceso de la gestación en el interior del útero de la hembra se va a dar. Esto es lo que sucede en la parte veterinaria
algunos detalles se me pueden escapar en este momento, pero en términos generales. Y que pues se hacen cerdos, se hacen aves, se hacen ganado bovino, en diferentes especies. Esto que acabo de comentar, estimados hermanos, es un procedimiento que se repite exactamente igual en los seres humanos, que es un procedimiento en donde la manipulación completa y total del hombre interviene para poder fertilizar estos óvulos y seguir con el proceso. Es el papel de Dios que el hombre ha querido realizar, teniendo ese poder de incluso hoy día ser creadores de vida en un laboratorio. Imaginémonos entonces, con sus respectivas consideraciones, este proceso en los seres humanos. Desde el momento de la preparación de la mujer, el momento de los estudios al hombre, las eyaculaciones por masturbación, la superovulación ocasionada en la mujer por hormonas, el momento en el que se escogen y se analizan los mejores óvulos, los mejores espermatozoides para desechar los que no sirven, el momento en el que literalmente, a manera de analogía, se viola la integridad del óvulo fértil, sujetándolo con ese aspirador, al igual que los violadores sujetan a su víctima para que no se mueva y puedan violarla a placer. Sí, lo mismo sucede con el óvulo en el laboratorio, lo sujetan para que no se escape, para que no mueva, y con una aguja ser violentada su estructura para depositar en el interior el contenido genético del espermatozoide. Es un proceso totalmente fuera de cualquier naturaleza humana y que sí, con la frialdad de las diferentes manos que intervienen en este proceso, se realiza para poder darle a aquellas parejas que así lo desean, sin importar si es hombre o mujer, pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres, no importa. Se consiguen los medios. Si son dos mujeres, se consigue un donante que tenga el espermatozoide más viable, se puede escoger y elegir al macho que los va a aportar. Si son dos hombres, se elige a la mujer, se elige el vientre, se paga por ese vientre, se paga por ese óvulo para poder cumplir con ese anhelo, con ese sueño, entre comillas esto, hermanos, de ser padres o ser madres. Disculpen si lo platico con tanta crudeza, pero es mi percepción y quiero transmitírselas tal cual para que no se nos escape, para que no quede nada al aire de por qué. De principio, las técnicas de fertilización in vitro son una violencia a la dignidad del ser humano desde su inicio. Estimado hermano, muy interesantes tus preguntas. Vamos a ver paso a paso. Primero, el método más común de obtención del semen es la masturbación. Paradójicamente, se utiliza esto porque es lo más natural, entre comillas otra vez, ¿verdad? Que le da la oportunidad al contenido de la eyaculación de la mejor calidad. Se ha intentado en algunas ocasiones, se practica ante la imposibilidad de poder obtenerlo por masturbación, por problemas de erección, disfunción eréctil, etc. Poder extraerlos directamente de los conductos, pero se sabe que no es tan eficaz y que la calidad no es la misma en estas circunstancias. Todo el proceso que recorre el semen desde el epidídimo hasta los conductos seminales, pasando por la próstata y hasta llegar hasta la parte final con la eyaculación, pues es parte de un proceso de capacitación en donde se van agregando también fluidos, el líquido seminal, que le va dando la capacidad adecuada a los espermatozoides. Por lo tanto, se recomienda que se haga lo más natural posible. Por supuesto que para que la masturbación se dé, que es un acto de uso del ser humano,
se tiene que estimular. Entonces, sí, esto es una realidad. Se le proporcionan al señor, al caballero, revistas pornográficas, alguna película, algo que lo estimule para que él pueda realizar este acto de uso y que está, según ellos, separado del placer, porque el fin justifica los medios, primeramente, ¿verdad? La selección de los más aptos, sí, realmente es una eugenesia desde los inicios, al poder elegir a los embriones más capaces, los más viables, los más grandes, incluso si se paga una cantidad extra hasta con ojos azules y güeritos y altos, y que sean hijos de deportistas destacados o de grandes personas inteligentes, en fin, todo esto se paga, y sí, es elegir, es crear, ¿verdad?, al ser humano ideal, al hijo ideal. Ponle todas las características que tú desees. Si pagas, las puedes tener, ¿verdad? Definitivamente estamos sustituyendo el acto natural del ser humano, la esencia misma de la donación, la entrega, la aceptación, en ese abrazo de amor explosivo que se da en la intimidad conyugal. La estamos sustituyendo por un acto mecánico en el cual la manipulación de varias personas intervienen para poder darse finalmente la fecundación. Las consecuencias son muy fuertes, hermano. Las consecuencias son tremendamente fuertes, porque entonces uno de los grandes enigmas que el niño se va a enfrentar ya cuando narice, ¿quién es verdaderamente mi papá o mi mamá? ¿Mi mamá es la que dio el óvulo fértil o es la que sujetó al óvulo en el laboratorio para que no se moviera y fuera fecundado? ¿O fue la que cuidó el proceso de desarrollo en las primeras etapas para que no se perdiera este óvulo fertilizado? ¿Quién es mi papá realmente? ¿Quién dio el espermatozoide? ¿O el que inyectó el espermatozoide en el óvulo fértil? ¿Sí? Empiezan a pensar, pues cuántos papás y cuántas mamás tendré si tantas personas intervinieron en este proceso. Sí, se puede dar, puede haber esas consecuencias psicológicas al saber que el hijo fue producto de una situación artificial. Y no solo eso, si él llegara a saber cuántos hermanos suyos tuvieron que morir para que él fuera elegido entre ellos para sobrevivir, esto deja una consecuencia, un daño moral, psicológico muy fuerte en esos hijos concebidos por inseminación artificial o por trasplante intubárico de embriones, en fin, cualquiera que sea la técnica que se haya utilizado, porque él puede darse cuenta de que de los 8 óvulos en mínimo que se usan para fertilizar, él fue el elegido y los demás fueron eliminados o usados con otros fines. Entonces, ¿cuánto cuesta una vida humana? Aproximadamente cuesta unas 8 a 10 vidas eliminadas en sacrificio en las técnicas de fertilización artificial. Entonces, todo esto es algo que violenta la esencia misma del ser humano y que, siguiendo con tus preguntas, pues sí, estamos extrayéndolo, estamos excluyéndolo de ese derecho primario que tienen los hijos de nacer en una familia conformada por un papá y una mamá. Ese derecho ya se le está privando desde sus inicios. Claro, se justifica de muchas maneras hoy día, ya lo platicamos en el tema de la adopción, se justifica de muchas maneras el poder tener entre dos hombres o dos mujeres la oportunidad de proporcionarle amor y protección y bienestar a un niño, ¿verdad? Es triste, pero se está dando. El caso más sonado, pues sabemos de Ricky Martin, este puertorriqueño artista muy famoso, ¿verdad? Muy carismático con su público, que sí tiene 2 hijos preciosos, producto de inseminación artificial, producto de vientres alquilados, que es tu otra pregunta, hermano, ¿verdad? En un acto totalmente indigno para el ser humano. La subrogación de vientres hoy día es un comercio tremendo del ser humano, es una esclavitud pagada, que realmente estamos regresando a esos tiempos retrógradas en donde el ser humano es usado para un fin. Y aquí tenemos que cortar. Es por eso que la bioética surge, para poner ese alto, a decir, no, deja de usar al ser humano. El ser humano no es un objeto para que te sirva para llegar a un fin. Y esto realmente convierte a un ser humano que tenga el dinero para poder pagar, para poder comprar, para poder adquirir,
a otro ser humano a placer. Saludos, buenas tardes, hermano Arturo, que Dios me lo bendiga. Creo que la pregunta que está haciendo tiene bastante razón de ser, mucho fundamento. Sobre todo se ha discutido en el tema de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es hablando de que el cuerpo es un templo. Aquí hay que diferenciar tres diferentes cosas. Estamos hablando de métodos que tienen que ver prácticamente con este tema de la reproducción asistida. Y son tres cosas, ¿no? En primer lugar, lo que se conoce netamente como la reproducción asistida, que estamos hablando de que es desde el exterior, es introducido la fertilización en el vientre de una mujer. Ese es uno de los temas, pero no es la única forma, no es el único método. El segundo método, que es la reproducción in vitro, que es la fertilidad prácticamente fuera del vientre. Estamos hablando de en un laboratorio, se hace la fecundación y todo es pues por una manipulación externa. Y la tercera opción que no existe todavía en seres humanos, que sería la clonación, se hace experimentos en animales, pero todavía no se ha llegado a seres humanos y todo lo que existe alrededor de esto es ciencia ficción, que pues desde muchos años atrás se ha estado trabajando, pero pues simplemente hay gente que es alarmista y que pues prácticamente habla sobre este tema de que pues están haciendo ejércitos, creando clones, razas especiales y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, que desde luego que se utilizó, se manipuló. En el caso de los soldados se les daba ciertas pastillas. Cada uno de los ejércitos usaron diferentes métodos para hacer que rindan esos soldados, incluso que no duerman durante tiempos para que puedan derrotar a los otros ejércitos. Pero en este caso, que es generalmente donde se menciona que si se hace en seres humanos un tipo de clonación, que todas han acabado en fracaso, ¿eh? La única clonación con éxito, la primera, que fue de la oveja Dolly, es muy conocida y que tuvo cierto éxito, pero en seres humanos no ha tenido éxito. Que es en el tema de la clonación, es sacar un ser humano igual completamente y entonces ahí estaría el tema. ¿Por qué? Porque lo que se saca es una copia física, eso es lo que es el clon. De hecho, la palabra clon, eso es lo que significa vástago, es decir, que sería un retoño prácticamente igual, pero que al no hacerse más que una copia, es como poner un papel y sacas una copia, pues entonces quedaría un cuerpo, y esa es la frase que allí usted pone, pero eso todavía no se ha hecho. O sea, algunos que son biólogos expertos en ese tema dicen que eso, o sea, está todavía en ciencia ficción, todavía no es posible y aparte no es legal y no se está haciendo esa experimentación. Ahora, por otro lado, esos dos métodos que hemos mencionado, que es tanto lo que es la fertilización como lo que es in vitro, esos dos métodos que podríamos decir más conocidos, pues se hace en base a qué? Se hace en base, no es a una construcción, no es algo que se inventen, no los hombres lo están construyendo, sino que simplemente está basado en el sistema de congelar, en este caso los espermatozoides, y entonces es donde se hace
trabajo. También el tema de los óvulos, como los espermatozoides se congelan, y entonces no es que se esté creando por los hombres, sino que simplemente lo que se está haciendo es llevando a ciertos procedimientos que llevan a la fecundación. Pero tanto el óvulo como el espermatozoide es de seres humanos, por lo tanto, ya previamente creados por Dios. O sea, el hombre lo único que hace es unirlo, es lo que hacen esos científicos. Ahora, el Job capítulo 31, versículo 15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, y cuando habla de el que en el vientre me hizo a mí, está refiriéndose al momento mismo de la concepción, pero, pero incluso, fíjense que es interesante porque las células, tanto los gametos femeninos como masculinos, que proceden del hombre y de la mujer respectivamente, que tienen 23 cromosomas, y al juntarse pues prácticamente vienen los 26 más 26, 46, que definen en el momento mismo de la concepción si un gameto masculino, que es X, hace la fecundación, pues ya va a haber un varón, y si es otro gameto que es femenino, que es X, porque estamos hablando de que el Y es masculino, bueno, ya sale una mujer. En ese mismo momento de la concepción, ese mismo instante, ya se va haciendo un individuo, una persona diferente completamente, porque lo que se forma en este cigoto, en lo que se va formando, es una célula totipotencial. ¿Qué quiere decir totipotencial? Que tiene todas las características para autoformarse. Es totalmente diferente a todos los tipos de células, todas las formas de vida celular, porque por ejemplo hay células vivas, pero no son totipotenciales. Por ejemplo, incluso la placenta, que más adelante va a surgir para sostener al feto, unirlo con la madre y alimentarlo por medio de la madre, porque todavía ni siquiera se ha formado la placenta en ese momento, pero esta célula ya es totipotencial. Ya en ese momento es lo que se dice de Job, el que en el vientre me hizo. Pero antes de que sea una célula totipotencial, mucho antes, ya hay podemos decir, un gameto femenino y un gameto también masculino, que Dios creó, pero que todavía no es un nuevo ser. Todavía no es un nuevo ser hasta que se unen en ese momento. Pero Dios lo creó, Dios es el que lo ha creado también. Y eso es algo muy importante, que en el momento en que se fusionan, sucede ese milagro que Dios mismo hace, porque no es el hombre el que lo está haciendo, sino que es Dios. Y dice, y no nos puso uno mismo en la matriz, hablando también de Dios, y mencionando el origen que tienen todos los seres humanos. No fueron creación humana en realidad, sino que todo ese proceso de su origen es creación divina. Ahora, en Hechos 17:26 es todavía más claro, porque dice, y de una sangre ha hecho, fíjate qué interesante que dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y ahí es interesante que la palabra linaje allá, que es, bueno, en hebreo es sera, pero que allí el término que se utiliza para linaje es, es prácticamente de la semilla de donde viene la palabra semen. Es interesante porque allá está diciendo que de ese linaje es que hizo a todos los hombres. O sea, realmente no son los científicos los que lo hacen, aunque puedan tener participación en alguna manipulación. Es como no son los papás los que producen
a humanos los que producen, sino que es Dios el que les da la capacidad y el potencial para reproducirse. Eso es algo muy importante. Así que no es un cuerpo y un templo hecho por mano. No es una persona que está, que ha sido de alguna manera, por reproducción asistida o por lo que podríamos llamar inseminación in vitro. No es un cuerpo nada más hecho por hombre, no, es una persona con todas las características que lleva la imagen de Dios. No es una cosa. Ese momento de la concepción en el que ya es un nuevo ser, no es una cosa. Desde el mismo instante de la concepción, no es una cosa, es una persona hecha a la imagen de Dios. Y entonces esto es lo que tenemos que tomar muy en cuenta, y por eso es que se le da mucho valor a la vida humana. Saludo, mi hermano, y un abrazo desde Cozumel.